1:15, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Y es algo, hermanos, que de alguna manera nos tiene que hacer despertar, nos tiene que hacer reconocer, nos tiene que hacer tener temor, ver que la iglesia, hermanos, de Éfeso había perdido su primer amor. Y nosotros sabemos que la profecía de los labios de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo es muy clara, porque dice que en estos últimos tiempos, hermanos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor. Pero ahora, cuando vemos la iglesia de la Odisea, la palabra del Señor nos dice que esta iglesia llegó a un punto, hermanos, donde prácticamente le daba lo mismo, no era ni fría ni caliente. Dice la palabra del Señor que se mantenía en un punto intermedio, en un punto tibio, hermanos, y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, podríamos caer en una situación así, y no me refiero solamente a nivel personal, sino como iglesia, sino como congregación, y es algo de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? No queremos caer en un lugar, hermanos. Hemos escuchado de muchos lugares cuando dicen, y se da testimonio, que dicen: yo entré a ese lugar y no sentí nada. Ahí ya no se mueve el poder de Dios. Hermanos, estamos hablando de una iglesia tibia, porque si bien no se siente completamente frío, tampoco se siente el mover de Dios, no se siente el fuego del Espíritu Santo. Y nosotros no queremos estar en una situación similar cuando se diga: eres tibio, eres una congregación tibia. No, yo creo que es tiempo de nosotros entrar al fuego del Espíritu Santo, hermanos, calentarnos con el poder de Dios, hermanos, que estas cosas no nos sucedan ni a nivel personal, ni familiar, ni como congregación. Nosotros de alguna manera tenemos que buscar cada día las cosas de Dios. Hermanos, algo que nosotros podemos notar también en la iglesia de la Odisea, hermanos, y esto muchas veces nosotros que hemos llegado a un país donde hay abundancia, corremos el riesgo también de que nos suceda lo mismo que le sucedió a la iglesia de la Odisea, dice la palabra del Señor, porque esta iglesia se comenzó a sentir autosuficiente, hermanos, como que ya no dependía de Dios. Nuestro hermano Luis mencionaba hace un momento y decía claramente una verdad, hermanos, la cual nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón. Sin Dios no podemos hacer nada, absolutamente nada. Si Dios no está en medio nuestro, no podemos lograr nada. Es más, como dijo Moisés: si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Si tú no estás en medio nuestro, hermanos, si Dios no está en medio nuestro, no queremos dar ni siquiera un paso. Él se detuvo ahí y él dijo: si tú no vas con nosotros, entonces no nos saques de este lugar. Hermanos, cuando nuestro Dios de alguna manera no está en las cosas que nosotros hacemos, es mejor no hacerlas. Hermanos, nosotros no tenemos que tomar a Dios para que Él tome control de nuestros asuntos. No, hermanos, nosotros tenemos que estar metidos en los asuntos de Dios, que es algo muy diferente. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia se sintió de alguna manera autosuficiente, dice la palabra del Señor, porque dice claramente en el verso 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la palabra del Señor. La iglesia de la Odisea dice que se empezó a sentir, y ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, no podemos llegar a ese punto. Nunca debemos sentirnos de esa manera. Hermanos, nosotros tengamos lo que tengamos, seguimos dependiendo de nuestro Dios. Hagamos lo que hagamos, seguimos dependiendo de nuestro Dios. Esto no es cuestión de tiempo, esto no es cuestión de a lo mejor conocimiento, no es cuestión de experiencia, hermano, no es cuestión de bienes, no es cuestión de riqueza. Esto es cuestión de Dios, hermanos, y sin Dios nada podemos hacer. Él mismo dijo: separados de mí nada podemos hacer, separados de mí nada podéis hacer. Y
y el que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. Yo no quiero nada si no es con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, que nuestro Dios nos guarde de sentirnos de esa manera. Seguimos dependiendo de Dios, tenemos que seguir clamando a Dios. No importa si en el momento en el que estemos allá ya vamos a estar en un mejor lugar, vamos a seguir dependiendo de nuestro Dios. Que nunca lleguemos a un punto donde digamos, ya de aquí no necesitamos de Dios de ninguna manera. Es más, entre más pasa el tiempo, más necesitamos de nuestro Dios. Entre más pasa, hermanos, nuestros días, entre más caminamos en este camino, más necesitamos de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito de nuestro Dios, gloria al nombre de Jesús, cada día de mi vida, en todo momento, hermanos, en cada situación. Nosotros necesitamos del Dios Todopoderoso. La palabra del Señor nos habla cómo esta iglesia se comenzó a sentir autosuficiente. Ellos ya no dependían de Dios, hermanos, pero el Señor dice claramente también, ahí dice la palabra del Señor, claramente cuando nosotros leemos, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la palabra del Señor. Y aquí viene el consejo para la iglesia de la Odisea. Dice en el verso 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, dice la palabra del Señor. Yo te aconsejo que mejor hagas algo diferente, porque nosotros de alguna manera, sin Dios, como dice ese canto, somos pobres. Pero con Dios, aunque no tengamos nada, somos ricos, dice la palabra del Señor. Por eso dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice la palabra del Señor. Y no solamente eso, dice también vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y esto es muy importante, hermanos. Mire, cuando la palabra del Señor dice que unjamos nuestros ojos con colirio, es porque realmente hemos perdido la visión. Todos, en cierta manera, hermanos, cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos una visión, una meta, un propósito. Yo le aseguro, hermanos, que todos en algún momento teníamos la visión, no sé, tal vez de ser predicador, tal vez de ser pastor, tal vez de alguna manera, hermanos, de servir en lo que usted quiera, en la música, o aún en la limpieza, o tal vez como quiere, lo que sea. Pero muchas veces, hermanos, el sentirnos autosuficientes hace que perdamos la visión que tuvimos al principio. Aquella visión la cual nosotros de alguna manera, hermanos, teníamos al principio, y me refiero no a una visión que Dios nos da, tal vez como un sueño, tal vez en un momento así. No, me refiero, hermanos, a tener visión, ser una persona, un creyente con metas, con propósitos, hermanos, con una visión clara en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, hermanos, el sentirnos autosuficientes hace que nosotros perdamos la visión que nuestro Dios nos ha dado, aquella visión que tuvimos al principio. Hermanos, tal vez nos conformábamos con aspirar o con barrer o lo que sea, pero de alguna manera dentro de nosotros había la visión de servir a Dios, de ser útiles en las manos de Dios, de hacer algo para la obra de Dios. Sentíamos agradecimiento, sentíamos de alguna manera, hermanos, un compromiso con nuestro Dios. Pero el sentirnos autosuficientes puede hacer que perdamos la visión que realmente, hermanos, teníamos al principio. Por eso es necesario que nosotros de alguna manera pongamos colirio en nuestros ojos, para que nuestra visión se vuelva a aclarar y tengamos las mismas metas, los mismos propósitos, los mismos deseos de servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le da este aplauso más fuerte a nuestro Dios? Dice claramente, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y viene el amor de nuestro Dios y estas palabras que tal vez nosotros, cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, les decimos: lo hago porque te quiero. Tal vez siente dolor en su corazón, tal vez siente de alguna manera, hermanos, ese dolor de haber corregido
a su hijo, pero sabemos que es lo correcto. Por eso dice el Señor: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra del Señor. Habíamos hablado, hermanos, que de las cosas que se perdieron al principio, y hablando de la iglesia de Éfeso, es que habían perdido ese celo por las cosas de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: por tanto, sé celoso. Vuelve a tener el mismo celo que tenías al principio. Usted recuerda, hermanos, y cuando alguien hacía algo malo que iba en contra de la palabra de Dios, sentía celo, sentía un fuego dentro de usted, sentía un fuego dentro de mí, porque éramos celosos de las cosas de Dios. Pero muchas veces nos dejamos arrastrar por las corrientes de este mundo y se pierde ese celo. Pero dice la palabra del Señor claramente, dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, y cuando hablábamos hace tiempo de un arrepentimiento genuino, eso es algo que muchas veces le falta a la iglesia. Creemos que nuestro arrepentimiento fue el día que nos bautizamos o antes de bautizarnos, pero el arrepentimiento tiene que ser cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida, reconocer, hermanos, que somos faltos delante de Dios, que somos faltos delante de su presencia, y es necesario, hermanos, sentir ese celo y arrepentirnos, hermanos, de alguna manera, ver y hacer, hermanos, un reconocimiento, como dice la palabra del Señor. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es necesario que nosotros, hermanos, hagamos de alguna manera, hermanos, una examinación personal, una examinación, hermanos, a nivel congregación, a nivel familiar. Hermanos, ¿en qué estamos fallando? ¿En dónde hemos caído? Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y retomar el camino, hermanos, para así agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que hacer de esta manera. ¿Y sabe por qué? Dice el verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, no es necesario a veces que alguien más nos diga si estamos en una posición de ser tibios, o en una posición donde hemos perdido nuestro primer amor, o en una posición donde nos sentimos autosuficientes. No es necesario. Cada uno de nosotros sabemos en el lugar y en la posición en que estamos. Cada uno de nosotros, de alguna manera, hermanos, tenemos que reconocer y saber en el lugar en el cual estamos. Lo único que sí, hermanos, tenemos que saber algo, y es que nuestro Señor Jesucristo en este día nos aconseja varias cosas, y una es el arrepentimiento. Y otra cosa, hermanos, de alguna manera es reconocer que hemos dejado nuestro primer amor, para así poder recuperarlo, hermanos, como hemos hablado. Y aquel día que hice un enfoque especial en perder nuestro primer amor, hermanos, cuando estaba hablando acerca de que si perdemos algo, hacemos hasta lo imposible por recuperarlo. Que así sea nuestro primer amor, que de alguna manera hagamos lo que tengamos que hacer, pero volver a sentir ese fuego, volver a sentir ese amor, volver a sentir ese deseo de orar, volver a sentir ese deseo de ayunar, volver a sentir ese deseo de compartir la palabra de Dios, volver a sentir ese deseo de cantar al Señor con acción de gracias, entrar por sus atrios con alabanza, como dice la Escritura. Volver a sentir lo que antes sentíamos, hermanos, es algo que nosotros tenemos que buscar, anhelar y hacer lo que tengamos que hacer por recuperar nuestro primer amor. ¿Cuántos dicen amén? También, hermanos, es necesario que nosotros de alguna manera reconozcamos de dónde hemos caído, y también que de ninguna manera nos sientamos autosuficientes, y mucho menos ser tibios, porque la palabra es fuerte, y dice la palabra del Señor que Él nos vomitaría de su boca. Dios nos guarde de estas cosas. Vamos a ponernos de pie. Sabe, esta palabra, este mensaje es para nuestro tiempo. Es para que cada uno de nosotros, hermanos, nos pongamos en las manos de Dios y nuestra situación espiritual cambie. Todos aquí deberíamos de sentir el deseo de buscar a nuestro Dios de una manera especial.
Cuando nosotros comenzamos, hermanos, en los caminos de Dios, ese gozo del principio. Hermanos, lejos de pensar que ya no nos hablaran de la palabra de Dios, lo que anhelábamos era más, era más. Yo no sé si a usted le pasó, pero tal vez el pastor que le predicó, el evangelista, el hermano que le compartió el evangelio, usted le decía: hábleme más, hermano, no pare, sígame hablando, porque había esa hambre, esa sed de la palabra de Dios, ese amor por las cosas de Dios. Hermanos, lo que queríamos era orar, lo que anhelábamos era entrar en la presencia de Dios. Como hemos hablado, hermanos, en diferentes ocasiones, cuando uno comienza, si el que canta está desafinado, a usted no le importa eso. Si el que predica, tal vez eran sus primeras prédicas, usted se goza con eso, porque está en su primer amor. Y realmente, hermanos, muchas veces el sentirnos autosuficientes, lo que le pasó a estas dos iglesias, hablando de la iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea, eso contribuyó a que nuestro Señor Jesucristo hablara estas cosas a estas iglesias. Por eso es tiempo, hermanos, de nosotros estar alerta y no caer en lo mismo. Hablemos un momento con nuestro Señor, con el Dios Todopoderoso, con nuestro Padre.